Hola mis amis, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal y hoy les traigo un video super mega archi hiper especial, como ya tú sabes, como lo hacemos siempre, pero hoy voy a estar prácticamente en modo presentador. Creo que ahora sale un vinito, ¿o no? ¿Por qué? Porque vengo a presentar una performance de Dimash que ya la hemos visto, pero no aquí en otro lugar, no voy a decir dónde, pero ya tú te imaginarás. Fue una presentación muy especial porque fue algo absolutamente distinto a lo que venimos acostumbrados. Obviamente estamos hablando de Dimash en la canción Amanat. Algo súper distinto, yo les dejo acá el video para que lo vean, pero me sorprendió muchísimo y encontré algo que nunca había encontrado de él en esta presentación. Pero antes te voy a decir que si esta es una de las primeras veces que ves mis videos, te voy a dejar por acá arriba una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo de diferentes artistas. Hay un montón como siempre y cada vez hay muchos más, muchos artistas nuevos, y de los que nos han enamorado y las cosas que ahí ya tenemos aparecen siempre. Pero también te voy a dejar por acá al costado de todas mis redes sociales y empezamos por la plataforma Lila, que estamos todos los domingos a las 11 de la noche y todos los miércoles a las 10 de la noche analizando cantantes en vivo. Pero también te voy a dejar mi Instagram para que vayas a saludarme, a visitarme, a darme un beso. Y hago muchos vivos, siempre hago vivos antes de los vivos en la plataforma Lila. Pero no me voy a ir más de boca porque aquí les dejo, mi amor. Estamos en condiciones de pedirle al señor director qué cosa, qué vaina, mi arma. La intro. Vamos. Ya me encanta la apuesta. Es una de las pocas veces que lo he escuchado cortar la emisión. Es tan débil el sonido que está haciendo de bien, o sea, bien, que el final de la frase corta la emisión, los músculos ya está, dejan de participar, y queda ese airecito saliendo, simulando que está fonando, pero no está fonando. Escucha. Cuando cantás de esta forma, con la voz bastante aireada, perdés muchísimo aire. Y fíjate cómo tomó aire él, fue como un... Y eso le duró para todo el fiato. El fiato es una sola respiración para todo un momento, ¿sí? Entonces lo que te dura esa respiración se llama fiato. Cortás, tomas aire, otro fiato. Entonces ese poquito de aire que tomó lo tiene que administrar para el resto del verso que le resta cantar. Cosa que les cuento para que tengan en cuenta. Ay, no, no. Ahora entiendo por qué, Caro, haces meditación con esto. Qué lindo, por favor. Cómo que está re en una. Me encanta. O sea, no tiene una exigencia vocal como nos tiene acostumbrado Dimash, pero también está generando cosas, que es de lo que se trata cantar, digamos. Está generando una situación ahí re zarpada. Me imagino como que la gente debe estar así como... Vocalmente no es exigente, es exigente la canción con respecto al aire. Qué lindo.
empieza una nueva parte y ya hay un poquitito más de volumen. Sigue en una pseudo voz aireada, pero está mejor colocado ahora. No mejor colocado, sino está más colocado. Genera más volumen. Sí. Ay, me encanta ese... Wow. Chicos, si ustedes supieran, bueno, igual que el caso anterior de la chica de China, si ustedes supieran lo complicado que es cantar agudo, controlarlo obviamente, cantar agudo y airioso, y poder controlarlo y pasar por todas las notitas que está pasando él, porque él está haciendo notitas muy chiquititas que están escondidas dentro de las notas más notorias de lo que está haciendo. No, la dificultad es una dificultad grosa. ¿Ves? No, es muy difícil. No, para. Esto que hizo, esto lo que acaba de hacer acá es súper difícil. Escucha. Eso no es difícil. ¿Viste? Tremendo. Ahí en ese momento estaban activados los músculos perfectamente. Y estaba fonando perfectamente. ¿Cuántas notas duró? 2 notas. 3, como mucho. Después desconectó y siguió en ese airecito hermoso. Pero el poder de conectar y desconectar al toque. Fíjate que... Ay, esto es muy... casi imperceptible. No sé si lo van a poder notar. Pero fíjate cómo soltó el verso, el final de la frase en realidad. Cómo colocó distinta la voz. Bajó más la laringe. Escucha. Es súper colocado. Nada que ver con lo que venía haciendo. Pero fue tan sutil que quedó bien. Ay, no, se pasa. La está disfrutando muchísimo. O sea, no le sugiere ningún esfuerzo. Nada de lo que está haciendo le sugiere esfuerzo. No es una canción exigente. Sí, eso que está haciendo de ese juego de conectar y desconectar y todo eso todo el tiempo, no está preocupado por la técnica vocal. Sí, llega un punto en el que naturalizás y mecanizás la técnica y no te hace falta pensar. Que es para eso el entrenamiento y la cotidianeidad del entrenamiento. Hacerlo periódicamente para poder generar eso en el cuerpo, de no pensar en la técnica. El loco, yo me doy cuenta que en un montón de presentaciones que tiene está muy pendiente de la técnica, pero en este momento no. Está como solamente expresando cosas y el cuerpo ya está acostumbrado a la técnica y no tiene otra forma de fonar que no sea con técnica. Y no se está preocupando por eso. Está preocupadísimo por la interpretación y por sentirlo y vivirlo. Entonces como... algo súper distinto a lo que venimos escuchando de él, por lo menos en este canal.
Obviamente esto sí le está llevando más atención a la técnica. Más atención, pero no le está generando esfuerzo. Le está prestando atención, que es distinto. Qué linda la letra. Y termina como empieza. Te has pasado de mayo. Ay, no, me encanta, se pasa. Siempre se pasa. Siempre hay algo distinto que ofrece, me encanta. Sentado. Sí, sí. No particularmente, no tiene por qué ser un obstáculo cantar sentado. Yo llevaba como 10 canciones cuando cantó esta canción. Bueno, esa es otra cosa que se tienen que dar cuenta y poner a pensar, que después de tantas canciones, de cantar tantas canciones, poder tener ese control. Ay, gracias Paoli, gracias a todos por participar y por ayudarme. La técnica que tiene que tener y la resistencia vocal y el entrenamiento para poder llegar a la 10ª canción y poder llegar con esa agilidad vocal y con esa poca fatiga vocal. Gracias, Nuke. No, es pasiva. Bueno, amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado y que no se hayan olvidado de ponerle me gusta, de compartirlo, de suscribirse a este canal. Por favor, te lo pido. Gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Los quiero.